esa parte de que Dios deben entenderlo con todo su corazón. Así que mi hermano, los que piden, lo que sí pueden esperarse es pidiendo gracia para apropiar lo que ha sido dado. Danos gracia para apropiar lo que ya no. Entonces, en lugar de implorar cosas según la nación son escasas en nuestra vida o nos han partícipes de ellas, en vez de el Señor nos da todo. La necesidad primordial del es la sabiduría. La necesidad primordial del cristiano es la sabiduría, la obediencia para apropiar las abundancias bendiciones que el Señor ya les ha dado. Entonces, pidan sabiduría, pidan obedezcan a Dios y apropiense de todas las bendiciones que ya Dios les ha dado. Nuestro problema no es falta de bendiciones, sino falta de inteligencia y sabiduría para entenderlas y usarlas de manera apropiada para Él y ser fiel. Hermanos, realmente la iglesia no lo ha entendido. Tenemos que entenderlo. Entendamos lo que Dios le ha dado a la iglesia. Nuestras bendiciones son tan vistas que la mente humana no puede comprenderlas. Nuestra mente ha sido tan pequeña que no puede entender lo que ya tiene la iglesia. Por eso nuestro Señor va a guardar a la iglesia de todo mal. ¿Tú crees que nuestro Señor va a permitir que el cuerpo de Cristo se enferme? ¿Tú crees que Dios va a permitir que los virus, hermano, ataquen el cuerpo de Jesús? El cuerpo de Jesús no puede ser atacado. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra cabeza. Cuando Cristo es nuestra cabeza, entonces entendemos nosotros que nuestro Señor Jesucristo, todo la plenitud de Él la tiene el cuerpo, que somos nosotros. En nuestras propias mentes no podemos siquiera tantear las riquezas que tenemos en nuestra posición como Jesucristo. Muchos cristianos no saben lo que tienen. Por eso vuelvo a repetirle que solo el Espíritu Santo mismo puede escuadriñar las cosas profundas de la mente de Dios y solo el Espíritu puede traerlas a nuestro entendimiento. Por ello, muchas personas han entristecido al Espíritu Santo y han entristecido al Espíritu Santo y el Espíritu Santo pues nos está dando testimonio de que son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque lo han sacado de su corazón para andar ofendiendo, para andar atacando, para andar chismeando, para andar no perdonando a los demás, para andar hablando mal de otros. Hermano, por favor, hay tantas cosas, andan en desobediencia y no hay sabiduría, no hay sabiduría de Dios en algunos creyentes y realmente eso les está atorando todo el conocimiento de Dios y no tienen entendimiento para hacer las cosas con éxito. Por eso Pablo les estaba diciendo también en Primera de Corintios 2:9 decía, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, cosas que nadie oyó, que nadie vio, que nadie se imagina, son cosas que Dios ha preparado para todos los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Entonces, ocupamos que Dios nos revele las cosas por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escuadriña, aún lo más profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, mis hermanos, entendamos
¿Por qué no entienden lo que Dios les dio? Las verdades más profundas que Dios no pueden ser vistas con nuestros ojos, oídas con nuestros oídos o comprendidas por nuestra razón o intuición. Son reveladas solo a aquellos que le aman. ¿A quiénes son reveladas? A todos aquellos que aman a Dios. No aman a Dios, hermano. No ames a Dios nomás por lo que Él te da. Porque a Dios no le gusta a una iglesia que solamente lo ame por lo que le dan. Quiere decir, hermano, que si el día que Dios no te da las cosas, tu fe se cae y dejas de ir a la iglesia y dejas de ser creyente. No, mis hermanos, Dios no quiere esa clase de hijos. Dios quiere hijos que lo amen a Él, no por lo que les da. Pues vamos a hacer un ejemplo. ¿Tú crees que si un padre de familia, el hijo nomás lo ama porque le da carro, le da un barco, le da un avión, porque le da esto, le da lo otro, y el hijo solamente ama al padre solamente porque le está dando todo eso? Realmente, mis hermanos, el día que este padre terrenal no le dé a su hijo lo que pide, se va a enojar de por vida con él. Ese es el error más grande que puede haber, que nosotros no amemos a nuestro Padre Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Debemos de amarle. Por eso todo cristiano tiene muchas necesidades específicas, físicas, morales y espirituales, por las cuales debe pedir la ayuda del Señor. Pero ningún cristiano necesita o puede tener más del Señor o de la bendición y herencia de la que ya tiene. Podemos tener necesidades físicas, morales y espirituales y pedirle a Dios que nos ayude a alguna enfermedad que ha llegado, alguna situación adversa en nuestra vida, en nuestra mentalidad. Realmente, mis hermanos, no sabemos las necesidades que hay en otras personas. Así que, mis hermanos, por favor, entendamos cómo Pablo estaba hablándole a todos los creyentes, a todos los de Colosas, a todos los de Corintios, a los de Efesios, a los filipenses. Hermano, a todos les hablaba que no fueran engañados. Por eso Pablo estaba orando específicamente pidiendo a Dios que no fueran engañados todos aquellos, que les tuviera recursos, facultad, para que tuvieran el espíritu de sabiduría, el espíritu de revelación y el espíritu de conocimiento. Eso es lo que nosotros debemos de orar como pastores, pedirle al Señor, Dios, Padre, decirle, dales el espíritu de sabiduría, el espíritu de conocimiento y el espíritu de revelación, pero que obedezcan la palabra de Dios. También que obedezcan. El espíritu de sabiduría es dado por medio del Espíritu Santo, pero este espíritu no se refiere al Espíritu Santo mismo de los creyentes. Ya tienen el Espíritu Santo dentro de sus cuerpos. Realmente, mis hermanos, veamos nosotros lo que quiere el espíritu de sabiduría es otro espíritu. No está hablando del Espíritu Santo. Dales el espíritu de sabiduría. Por eso somos el templo de nuestro Señor. Por eso en 1 Corintios 6:19 dice, tampoco aparece que Pablo estuviera hablando del espíritu humano, en el cual toda persona ya lo posee. Solamente no está hablando del espíritu humano, no está hablando del Espíritu Santo. Pablo dice, dales un tercer espíritu, que es el espíritu de sabiduría. Dáselos. Pedirle a nuestro Señor. Por eso Jesús, cuando cuando dio la primera bienaventuranza, ¿por qué dijo bienaventurados los de pobres en espíritu? No se estaba refiriendo al Espíritu Santo o al Espíritu humano, sino al espíritu o la actitud de humildad. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Me entiendes? Estaba hablándose de un espíritu de humildad. Entonces debemos de tener un espíritu de humildad también. Pablo oró que Dios diera a los efesios una disposición especial para la sabiduría, la plenitud de un conocimiento y entendimiento piadoso para que la mente humana satisfacada y fuera capaz de recibir. Pablo estaba hablando de esto.
El apóstol Pablo estaba diciéndole a nuestro Señor, hazle saber cuánto poseen en tu Hijo. Dales un entendimiento agudo, abundante, profundo, fuerte de su herencia en Cristo Jesús. Dales un entendimiento. Mira lo que estaba pidiendo el apóstol Pablo para todos los creyentes. Es lo que yo le pido a Dios para todos los creyentes. Hazle saber cuánto poseen en tu Hijo. Dales un entendimiento agudo, abundante, profundo de su herencia en Cristo Jesús. Está pidiendo, Pablo está rogando, está orando, pidiendo que el Espíritu Santo dé a su espíritu el espíritu correcto de sabiduría, de revelación, en el conocimiento de Él. Hermano, porque aunque la revelación, hermano, realmente vemos que la ocupa la iglesia. Esta sabiduría adicional, hermano, que debe de tener la iglesia para poder entender las cosas de arriba, donde está Cristo. Que puedan entender. Por eso la oración de Pablo pide a Dios que les dé revelación y sabiduría. ¿Pero por qué, hermano? Porque la iglesia está carente de sabiduría, de revelación y de conocimiento. Por ello, no puede entender la grandeza de Dios. Si no tiene conocimiento, no tiene sabiduría, no puede entender la grandeza del plan de Dios. Entonces, por ello, mis hermanos, está diciéndole, Pablo dice que el Señor les alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Les alumbre los ojos del entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Muchas personas creyentes no saben a qué esperanza Dios les ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. No lo saben. ¿Por qué? Porque no quieren, son cristianos de domingos únicamente, son cristianos que no leen la Biblia, son cristianos, hermano, que en cuanto salen de la iglesia se les olvidó la palabra, son cristianos que no oran, son cristianos que no se humillan ante Dios, son cristianos que no tienen comunión con Dios, son cristianos, hermano mío, que no viven la vida de Dios. Por eso estamos viendo, mis hermanos, que como les está diciendo el apóstol Pablo, no entienden todavía y no tienen el conocimiento por causa de la inmadurez de la iglesia. No tienen confianza en los hermanos míos, no tienen confianza en Dios. Muchos dicen, tengo fe, pero hasta los demonios creen. También tienen fe ellos. Una cosa es tener fe, pero la fe debe ir acompañada con confianza. Y tenemos, hermano, qué triste que cristianos tengan miedo al coronavirus. Qué triste, mis hermanos. ¿No se dan cuenta que Cristo está en ellos y ustedes son los cuerpos de Cristo? ¿No se dan cuenta que toda la plenitud de Cristo está dentro del cristiano, del Hijo de Dios? De todos los hijos de Dios. Por eso vemos, hermano, que realmente nosotros tenemos que entender esa palabra. ¿Por qué? Para poder corresponder. Por eso dice la palabra de Dios en 2 Corintios 6, 11. No estéis estrechos en nosotros. No estéis estrechos, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, no van a entender la revelación, el entendimiento. Si están estrechos en su corazón, ¿qué quiere decir estrecho? Estrecho quiere decir si su corazón está cerrado para la palabra de Dios, para poder corresponder a nuestro Señor. Muchos están ensanchados únicamente, estrechos también.
Y no, el apóstol dijo, no puedo tomar la verdad de Dios de mi mente y entregarla a sus mentes porque las emociones de ustedes les impiden recibirlas. ¿Cuántos cristianos están viviendo en emociones? ¿Cuántos cristianos viven de emociones únicamente? Por eso dijo Pablo, no puedo tomar la verdad de Dios de mi mente y entregarla a sus mentes. Yo no me puedo quitar todo lo que yo creo en Cristo de aquí y quitar mi cabeza y ponerla con ustedes. No puedo hacerlo. ¿Por qué? En lugar, hermano mío, de sus emociones fueran controladas por la verdad de Dios, eran sus emociones las que distorsionaban su entendimiento a la palabra divina. Hermano, ¿cuántos cristianos emocionistas hay? Y esos cristianos de emociones, cuando es probada su fe, caen, lloran, se meten en temores, en miedos, en ansiedades. ¿Por qué? Porque son cristianos de emociones y tienen una fe emocionista. Por eso Pablo estaba pidiendo, orando, pidiendo que las mentes de los efesios sean alumbradas. Les pido que sus mentes sean alumbradas. Yo le pido que las mentes de todos aquellos que me están escuchando sean alumbradas y entiendan que Cristo los va a guardar de toda enfermedad. Que nuestro Señor viene al auxilio, que el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo, la sangre de Cristo que está sobre todo cristiano, sobre todo hijo de Dios, no va a dejar penetrar ninguna enfermedad. Dirán, ay, este pastor bien osado. Hermanos, perdónenme, pero estoy hablando verdades de Dios. Perdonen. Pero hermano, las emociones tienen un lugar significativo en la vida cristiana, pero solo son confiables cuando están guiadas y controladas por la verdad de Dios. Únicamente las emociones son guiadas y controladas cuando entran en la verdad de Dios. Por eso es que debemos permitir que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Permite. No vayas a la iglesia a dormirte. No vayas a la iglesia cuando están predicando. No vayas a la iglesia a mirar tus redes sociales. Que muchas personas que van a la iglesia están viendo el teléfono en vez de estar escuchando la palabra de Dios, hermano, y cuando vienen problemas están llorando. No escucharon la palabra de Dios. Van únicamente a ver sus redes sociales. Mejor quédense en su casa a ver sus redes sociales allí. A la iglesia se va a escuchar atentamente la voz de Dios. A la iglesia se va. ¿Por qué? Porque la palabra de Cristo debe de abundar abundantemente dentro de los corazones de todo cristiano. Porque cuando el Espíritu Santo obra en la mente del creyente, la enriquece para que entienda las verdades divinas que son profundas e insondables, y luego relaciona esa verdad con la vida, incluso aquellos aspectos de la vida que involucra vuestras emociones. Entonces, hermano, cuando vas a la iglesia, pon toda la atención para que recibas de Dios esa palabra, para que entre a tu corazón, para que esté abundando la palabra dentro de ti. Muchas personas van a la iglesia a dormir, no porque el pastor los duerma, sino que van a dormir. Otros van a platicar. Otros nomás empieza la palabra y se salen para afuera y entran cuando ya se está terminando el sermón. Hermanos, el Señor está hablándole en estos tiempos. Por eso el Señor quiere enderezar la iglesia. Quiere enderezar el templo, que es el templo de su Hijo Jesucristo. Quiere enderezar a los creyentes. ¿Cuántos cristianos se dicen cristianos y tienen un pie en el mundo y otro en Dios? Por eso, en aquellos tiempos, mientras que Jesús hablaba,
con los dos discípulos en el camino de Manús, sus corazones y sus mentes ardían dentro de ellos, pero no fue sino hasta el momento en que les fueron abiertos los ojos, el entendimiento y su corazón, cuando ellos dijeron: ¡es el Señor! Mira, te voy a decir una cosa. Si tú todavía no has entendido que Dios te ha salvado para poder llenarte de su palabra, estamos fritos. Vas a darle vuelta únicamente a toda tu vida cristiana. Hay cristianos que tienen 10 años y están como que si hubieran empezado un mes. Por eso, mi hermano, vemos nosotros que Dios quiere alumbrar tu entendimiento, pero que hagas caso a la palabra de Dios y obedezcas la palabra del Señor, para que la palabra que alumbre tu entendimiento y alumbre los ojos que están en tu corazón, y todo venga a las bendiciones que Dios te ha dado, puedas tomarlas. Entonces, Pablo, que estaba hablando a los creyentes, sean alumbrados. Estaba hablando que sean alumbrados acerca del plan, la grandeza del plan de Dios, que sean alumbrados sus ojos para que comprendan el plan de Dios. Entonces, hermano, el apóstol Pablo estaba hablando que reciban un claro entendimiento. ¿Para qué? Para que reciban ese claro entendimiento, para que la esperanza a que Él los ha llamado y a las riquezas de la gloria de su herencia lo puedan comprender. Por ello, hermano, hay muchos cristianos que están llorando cuando tienen una necesidad, cuando tienen esto, tienen lo otro. Hermano, por favor, en estos tiempos tenemos que tener nuestra fe bien anclada en Jesucristo. Tenemos que tener una fe genuina y no vivir de las emociones. Y cuando vayas a la iglesia, pon atención atentamente. Y sí, atentamente a la palabra. Y escúchala. ¿Por qué? Porque todo eso va a venir para bendecirte a ti. Mis hermanos, el apóstol estaba orando para que Dios les alumbre el entendimiento. Alúmbrales el entendimiento, Señor. Alúmbrales, porque le hace falta que se alumbre el entendimiento, para que puedan entender la predestinación, que puedan entender la elección que Dios los eligió, la predestinación, que puedan entender la adopción, que puedan entender la redención, que puedan entender el perdón de pecados, que puedan entender la sabiduría y la inteligencia, que entiendan la herencia que Dios les ha dado, y que entiendan que están sellados por el Espíritu de Dios. Por eso, mi hermano, no han entendido mucha gente lo que son en Cristo. No han entendido ni la predestinación, ni la elección, ni la adopción, ni la redención, ni el perdón, ni la sabiduría, ni la inteligencia, ni la herencia. No han entendido nada. Por eso caminan, hermano, los cristianos que se dicen cristianos y tal vez son cristinos. Están caminando no confiando en Dios. En este mundo tan tremendo que está pasando estas cosas, necesitamos confiar en Dios. Esas verdades, hermano mío, es el plan maestro de Dios para la redención de toda la humanidad. Entonces, hermano mío, por favor, si no tienes dónde, ¿quién te enseñe? Ven, yo te voy a enseñar. No más que eso sí, debes de poner mucha atención a la palabra de Dios. Ven. Vente. Vamos a estar abiertos los viernes a las 7 y también los domingos a las 11 del día. Entonces, mis hermanos, vemos que el apóstol Pablo les estaba diciendo: Dios no solo los eligió para salvarlos, sino que los eligió mucho antes que ustedes existieran y tuvieran la oportunidad de elegirle a Él por su gracia.
Dios los eligió mucho antes de la fundación del mundo para que existieran y tuvieran la oportunidad de que ustedes mismos elijan a Él. Hasta que comprendamos quiénes somos verdaderamente en Jesucristo, es imposible que vivamos una vida obediente y plena. ¿Por qué los cristianos no están obedeciendo y no están viviendo una vida plena? ¿Por qué? Una vida en abundancia, una vida en amor. No han entendido que el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones. Pueden amar al prójimo, pueden perdonar al otro. Entonces, ¿por qué no entienden que el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones? Entonces, hasta que comprenda el creyente quiénes son verdaderamente en Jesucristo, cuando comprenda verdaderamente bien la iglesia, quién es en Jesucristo, entonces va a poder entender el plan de Dios y va a poder ser o vivir una vida de obediencia y de plenitud en Cristo Jesús. Pero como la iglesia no ha entendido, los creyentes no saben ni por qué son creyentes. Realmente, mis hermanos, por favor, ¿no saben por qué son creyentes? ¿No saben a qué fueron llamados? ¿No saben lo que tienen en Cristo? Están llenos de temor y de miedo. El temor es falta de amor. El temor es no creerle a Dios. El temor es pecado. Tengan cuidado porque después del temor viene el pánico. Cuando no confían en Dios, cuando no tengan alimento en su casa, ¿qué es lo que va a pasar? Solo cuando sepamos quiénes somos en realidad, podremos vivir como lo que somos. Solo cuando llegamos a entender cómo es nuestra vida, está anclada en la eternidad, podemos tener perspectivas y motivaciones correctas para vivir en este tiempo. Mis hermanos, podemos tener. Solo cuando lleguemos a entender lo que significa nuestra ciudadanía celestial, podremos llevar vidas obedientes, productivas, como ciudadanos piadosos en la tierra. Solo cuando entiendas eso. El gran plan de Dios es que todos y cada uno de los creyentes sean un día hechos conforme a la imagen de su Hijo. Comprendan que un día van a ser hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esa es la esperanza a la que Él nos ha llamado. El destino y la gloria eterna del creyente realizados en la plenitud en el reino venidero. La plenitud de esa esperanza será experimentada cuando recibamos las riquezas supremas, la gloria de su herencia en los santos. Es una verdad demasiado maravillosa, mis hermanos, para poderles describir con palabras. Y esta es la razón por la que la revelación misma de Dios requiere la iluminación de su espíritu a fin de que los creyentes puedan siquiera empezar a entender la magnitud prodigiosa de las bendiciones de la salvación que existen en la esfera de los santos. Hermanos, realmente todavía no lo entienden muchos. El hecho de que somos hijos gloriosos de Dios y coherederos con Jesucristo, de todo lo que Dios posee en la consumación y el fin de la salvación prometida, desde el pasado y eterno, y guardaba en esperanza hasta la manifestación futura de Cristo. No hay nada más que buscar, nada más que pueda ser dado o recibido. Lo tenemos todo ahora. Lo tenemos todo ahora y lo tendremos por toda la eternidad. Vuelvo a repetirlo. Vuelvo a repetirlo. Con esto termino este mensaje. No hay nada más que buscar, nada más que pueda ser dado o recibido para todos los creyentes. Lo tenemos todo hoy, ahora, y lo tendremos por toda la eternidad. Entonces, ya estás bendecido. El cuerpo de Cristo
Busca la sabiduría, el conocimiento, la revelación y vive una obediencia en Dios. Obedece la palabra de Dios. Vive como un verdadero hijo de Dios. Vive como Dios te ha mandado vivir en el reino de su Hijo amado. Mis hermanos, ¿cuántos creyentes se están perdiendo de tantas bendiciones? Por favor, no se preocupen por lo que está pasando. La iglesia no va a ser tocada. Los creyentes no van a ser tocados. Solo les pido que levanten un altar en su casa. No están en su casa solamente para vacacionar. Están para leer la Biblia, para levantar un altar, para que el fuego de Dios se manifieste dentro de sus hogares, para que haya ese amor entre el esposo y la esposa, el hijo con el padre, la nuera con la suegra. Todos deben de estar unidos en esa plenitud de Cristo y levanten un altar. Si hay muchas personas que no son creyentes que en este momento me están escuchando y todavía no tienen a Cristo Jesús en su corazón, entonces acepten a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Hagan esta oración que les voy a decir. Cierren sus ojos con todo su corazón en este momento y metan a Jesús dentro de sus corazones. Cierren sus ojos y repitan conmigo esta oración con todo su corazón. Señor Jesús, reconocemos que moriste en la cruz del Calvario por nosotros y resucitaste al tercer día. Perdónanos todo pecado que hemos cometido y ahora, Señor Jesús, entra dentro de nuestro corazón, dirige nuestra vida. Queremos que seas nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Ayúdanos a cambiar, ayúdanos a ser otros. Gracias, Señor Jesús, por estar aquí y gracias porque tu Espíritu Santo ha entrado hoy en mi vida. Te pido perdón por todo lo que hice, pecados pasados, pecados presentes, pecados futuros, todo te pido perdón. Muchas gracias, Señor Jesús. Si has hecho esta oración en estos momentos, yo te aseguro que Jesús está en tu corazón y ahora perteneces a la familia de Dios. Y cuando ya salgas de tu casa, si estás en cuarentena en estos momentos y no hay salida de tu casa, cuando salgas de tu casa y ya tengas salida, entonces ve a una iglesia para que te sigan instruyendo. O manda pedir una Biblia para que la leas en tu casa. Les habla el pastor Raúl Ríos de la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final, que estamos ubicados en Tijuana, Baja California, calle Estado 29, número 101, en la Colonia Obrera, primera sección. Si quieres buscar más de estas enseñanzas, busca en YouTube por el pastor Raúl Ríos. Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios te siga bendiciendo. Amén y amén.